Hablar ahora sobre Cuba, que es un caso naturalmente particular de América Latina, porque es el único país que ha batido todos los récords de longevidad de un partido político en el poder. Yo recuerdo que cuando yo era joven se hablaba de la dictadura de Somoza o la de Stroessner en Paraguay o la de Franco en España, y habían reunido 36 años. Eso nos parecía, y lo es naturalmente, una cantidad increíble. Pues en Cuba estamos ante un partido único que está en el poder desde hace 62 años y que está enfrentando ahora a la ola de protestas más intensa de su historia. Conversemos con un cubano exiliado en nuestro país, los hay muchos, nuestro país ha sido muy generoso con los exiliados cubanos, sobre todo el año 80, cuando se produjo esa gran migración, y el señor Rafael Gros es coordinador de un grupo de exiliados en Cuba que estará viviendo desde nuestro país con horror las imágenes y las informaciones que les llegan desde la isla. Señor Gros, muy buenos días. Muchas gracias a RPP y a toda la prensa peruana en general por toda la cobertura que están dando a lo que está sucediendo en Cuba. Buenos días a RPP y buenos días a todo el Perú. Muchas gracias. Aquí hemos sido sensibles siempre a las protestas en Cuba, al malestar por la falta de libertad en Cuba, de manera que no es solamente de ahora que estamos comprometidos con esta causa. Ahora, cuéntenos por favor qué noticias tiene usted, si es que ha podido tomar contacto con sus parientes y con sus familiares, porque hemos visto entrevistas, hemos visto ecos en la prensa internacional. El Internet fue suspendido, ha sido restablecido, gracias a lo cual hemos podido oír ayer a la tuitera Joanny Sánchez, que es una gran personalidad, y hemos escuchado al presidente Díaz-Canel también negar que haya renunciado el ministro del Interior. ¿Qué sabe usted, señor Gros? Sí, mire, yo desde que comenzaron las protestas, yo no tengo ningún contacto con mi familia, no he podido contactarme con ellos por el corte de Internet. Los pocos conocidos por el mundo del activismo político que se han podido conectar ha sido a través de una VPN que se ha facilitado para Cuba, o los que viven en la embajada, que generosamente la embajada de los Estados Unidos en La Habana ha prestado su red wifi y la ha dado completamente libre y gratis para que lo poco que sale de Cuba pueda llegar a estos lados. Lo que nos han podido comunicar vía SMS algunos conocidos, porque como repito, muchos de nosotros los exiliados no tenemos contacto con nuestras familias, no sabemos si están vivos, si están muertos, si están detenidos, es que hasta la fecha, según el Observatorio de Derechos Humanos y Prisoners Defenders, están hablando de cifras de más de 187 desapariciones forzosas que se han presentado incluso ante la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, quien todavía no dedica ni siquiera un tuit a condenar la situación que está pasando en Cuba. Se habla de más de 15 muertos en mi ciudad, se habla alrededor de 4 muertos, no se sabe la cifra real de muertos. Lo que sí se sabe dentro de Cuba es que con todo este tema de la pandemia y del COVID, varios de las personas que han muerto a manos de la represión y de la policía y de los cuerpos militares y paramilitares que ha convocado el dictador Miguel Díaz-Canel por esos protocolos de la COVID, de la pandemia, lo están reportando como personas que han muerto por COVID, y bueno, el protocolo dice que esos cadáveres no se les puede, digamos, aplicar el protocolo de autopsia y estas cosas, y lo están reportando como muertos por COVID cuando realmente han sido personas, o sea, para evitar, digamos, que la prensa o los medios internacionales, los diferentes canales diplomáticos puedan hacer este tipo de investigación a fondo. No es la primera vez que se llama un enfrentamiento. El 27N, yo y discúlpeme que me extienda un poco, quiero hacerle un llamado a esa parte de la prensa peruana y esa parte de los artistas peruanos y esa parte de la izquierda peruana que está hablando de diálogo. El 27 de noviembre del año pasado, un grupo de jóvenes artistas fue al Ministerio de Cultura, lo que se conoció como la Revolución de los Aplausos, y al día siguiente Miguel Díaz-Canel salió nuevamente a la confrontación y diciendo que en Cuba el diálogo solamente era para más socialismo, que fuera de socialismo no había nada, y volvió a repetir esa frase: la calle para los revolucionarios. Nosotros no podemos hablar de diálogo ante un hombre, ante un tirano salvaje al más estilo norcoreano o al más estilo de los principios de la Guerra Fría, al más fiel estilo estalinista, que desde el principio lo que ha hecho es un llamado a derramar sangre
cuando convocó a las fuerzas de acción rápida, a las fuerzas de choque y al paramilitarismo que hay dentro de Cuba, porque sí hay paramilitarismo dentro de Cuba, y a las fuerzas parapoliciales a enfrentar a la población que legítimamente lo único que hacía era de forma pacífica salir a reclamar libertad, absolutamente más nada. Señor Gross, ¿cómo está? Bueno, evidentemente cuando la ideología está por encima de la racionalidad, uno no puede ver bien las cosas, pero acaba de pronunciarse también a través de un tuit quien va a ser el presidente del Perú, el señor Castillo, diciendo que toda la situación de Cuba responde al problema y el bloqueo económico de Estados Unidos. Y claro, digamos, esa es una mirada ideológica también que seguramente sigue mucha gente, pero es verdad que se tomaron medidas adicionales durante el gobierno de Trump, donde la salida de remesas hacia Cuba ha disminuido considerablemente y ese puede ser un factor adicional a los problemas económicos. Pero en el caso del bloqueo, ¿es el responsable de la situación que está viviendo Cuba? Eso es completamente falso. En primer lugar, el bloqueo es una palabra que solamente le tiene impuesto a la dictadura cubana al pueblo. Lo que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba se llama embargo económico, comercial y financiero que afecta únicamente a las empresas del régimen cubano, a las empresas que son propiedad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. La grave crisis por la que está pasando ahorita el pueblo de Cuba no es otra culpa que no sea la de la dictadura cubana. Cuba es un país que por ley, repito, por ley, le tiene prohibido a sus ciudadanos crear empresas. Yo no puedo ir y crear mi empresa pequeñita, aunque sea productora de huevos, porque por ley está prohibida. Ellos no están sufriendo las consecuencias de ese embargo. El pueblo está sufriendo las consecuencias porque la solución la tienen ellos en las manos y no lo quieren, y el embargo no alcanza productos como por ejemplo los alimentos, las medicinas. Han tenido que morir personas para que recién permitan que los cubanos que pueden viajar a Cuba y que ellos permiten que entren a Cuba puedan llevar sin ningún tipo de arancel aduanero alimentos, medicinas y aseo. Una población cuyo gobierno le vendía alimentos, medicina y aseo en dólares. La remesa fuimos nosotros los cubanos alrededor del mundo y muchos dentro de Cuba los que apoyamos las medidas de Donald Trump con el tema de las remesas, principalmente porque se aplicaba un impuesto, una especie de IVA al dólar americano, que a la hora de convertirlo en esa divisa que se inventaron ellos, que se llamaba el CUC, afectaba mucho el bolsillo de nuestras familias. Nosotros los cubanos lo que estamos pidiendo ahorita, los que están dentro de Cuba y todos los que estamos fuera de Cuba hace muchos años, lo que estamos pidiendo es una sola cosa, es el fin de un régimen brutal que lleva 62 años. Esto no es un socialismo del siglo XXI, no es un estilo... Carlos, Rafael, quería preguntarle, ¿tiene información, ha recibido usted noticias respecto a este anuncio de la renuncia del viceministro del Interior de Cuba, el general Manuel Burón Tabit, cuestionado, o mejor dicho, ha dimitido por cuestionar la toma de decisiones en el Ministerio del Consejo de Seguridad? Mire, confirmarle esa noticia sería un poco irresponsable de mi parte. Todo parece indicar que sí. Desde Cuba, todas las noticias que salen desde diferentes amigos que tenemos dentro del Ministerio del Interior nos confirman que sí. El oficialismo no ha confirmado que sea cierto, pero tampoco lo ha desmentido, porque en las más recientes declaraciones que han salido ellos haciendo sus presentaciones sobre las fake news que han salido de la prensa internacional, según ellos que son fake news, no han salido dentro de esas a desmentir la dimisión, el caso de la dimisión del viceministro. Así que todo indica, todo parece ser que es cierto, no solo del viceministro, sino de personalidades también del Ministerio de la Cultura. Señor Gross, usted ha hecho notar de que no hay un momento que sea político en estas manifestaciones. Es espontáneo, social, dirigido por jóvenes, por grupos y por artistas. Pero ¿cómo entender que un cantante tan emblemático de Cuba como Silvio Rodríguez, quien ha venido al Perú en muchas oportunidades y que sabe lo que es vivir en democracia, sostenga que todo esto es una falsedad teledirigida por el imperialismo yanqui? ¿Cómo podemos juzgar a un cantante como él que desprecia de esa manera el sufrimiento de su pueblo? Como alguien que vive bajo una doble moral y un doble rasero completamente reprochable, porque él en carne propia
vivió la persecución del régimen comunista porque él fue preso en las famosas UMAD, en los primeros campos de concentración, cuando el inicio de los triunfos de la Revolución Cubana. Él fue prisionero de esos campos de concentración solo por llevar el pelo largo y por ser músico de estos de música de calle, por ser un chico demasiado moderno. Es la doble moral, es el doble rasero y es la poca vergüenza, me disculpan la frase, pero Silvio, que como bien ustedes dicen, conoce la democracia, que vive como un millonario dentro de Cuba, pero que pasea por las calles de La Habana como la hace cualquier cubano y ve las calles llenas de mendigos, de gente pobre durmiendo en situación de calle, porque en Cuba sí hay gente en situación de calle. Muchas situaciones que vemos aquí con los niños en el Perú, por ejemplo, se ven en Cuba también, lo que nunca lo vas a ver en la prensa porque es lo que los amigos del régimen aquí en Perú llaman democracia de partido único, algo completamente inconcebible. Claro que sí. Nos ofende enormemente y discúlpenme, gracias por no haberme dado el espacio, pero quisiera decir, nos ofende enormemente la actual posición del gobierno Castillo, y quiero denunciar que varios colectivos... No hay gobierno civiles, Castillo, es todavía un candidato, por favor. Sí, perdón, pero un potencial gobierno según los medios. Varios colectivos civiles que están que son afines a la embajada de Cuba aquí, que muchos de ellos han sido formados en Cuba, que han sido financiados por la embajada, han sido convocados por la oficina de inteligencia mal llamada embajada cubana aquí en Lima como grupos de choque para confrontar toda la serie de plantones que nosotros hemos estado haciendo de forma legítima y pacífica en los exteriores de la embajada cubana. Muchas gracias, señor Rafael Gros. Siente entonces el apoyo de todos los peruanos de buena fe que quieren que haya democracia en Cuba, como queremos que haya una democracia plenamente vigente en nuestro propio país. Muchas gracias, que tenga un buen día y naturalmente que cuente con el cariño y la solidaridad del país en el que usted ha escogido vivir. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.